La reforma energética prácticamente está concluida, aunque todavía faltan algunos dictámenes que aprobar en la Cámara de Diputados y los que tengan que regresar al Senado porque sean modificados, pero en términos generales avanza con los votos del PRI, del PAN, del Verde y de Nueva Alianza. Sin embargo, la izquierda, el PRD, dice que todavía quedarán pendientes, uno de ellos, por supuesto, la consulta que tratarán de lanzar en 2015 para tratar de revertir la reforma energética, y el otro pendiente, la discusión sobre el pasivo laboral, que quedará atado a la negociación que hagan los trabajadores y la empresa en el próximo año para modificar el contrato colectivo. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por acompañarnos en este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñeme rápidamente a ver algunos datos y algunas posiciones sobre la reforma y regresamos aquí al foro a tener nuestro debate de todos los días. La reforma energética casi está consumada, aunque faltan aprobarse algunos dictámenes y que los modificados regresen al Senado. Entre esta y la próxima semana quedará lista una reforma que cambia las reglas del juego y operación de la industria energética del país con el voto del PRI, PAN, Partido Verde Ecologista y NA, y la oposición de la izquierda. Esta será la mayor transformación desde la nacionalización del petróleo hace casi 80 años, con la apertura a la inversión privada y la competencia en la industria petrolera y eléctrica. El nuevo modelo, sin embargo, tendrá que resolver problemas como el enorme pasivo laboral que arrastra la empresa. ¿Cómo se formó? Proviene del régimen de pensiones y de los privilegios del contrato colectivo, que los líderes sindicales manejaron en complicidad con los gobiernos de turno para el manejo y control de la principal empresa del país. Este es uno de los puntos álgidos de la discusión de la reforma, especialmente porque la oposición del PRD, PT y MC a la reforma califica el saneamiento de pasivos como un Pemex por A, en alusión al rescate financiero del Fobaproa de la crisis de 1994. Para el gobierno federal, absorber el pasivo laboral es una buena idea para Pemex y para las finanzas nacionales. Según los cálculos, el pasivo pensionario de la empresa ronda los 1.7 billones de pesos, es decir, una cifra cercana al 10% del PIB y supera en más de 2 veces el saldo de la deuda financiera de la empresa. Posiciones. Número 1. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, califica de buena idea la posibilidad de que el gobierno federal asuma directamente una parte del pasivo laboral de Pemex, siempre que la empresa y sus trabajadores reformen el régimen de pensiones. La deuda pensionaria de Pemex ya es pública porque la empresa es manejada por el gobierno federal, subrayó. Número 2. El dirigente nacional del PRI, César Camacho, dijo que por ignorancia o por mala fe se critica al gobierno por absorber una proporción del pasivo laboral registrado en Pemex y en la CFE, pues son compromisos que deben asumirse. Número 3. La discusión en pleno entre diputados del PAN y PRD ha sido muy fuerte, como muestra el intercambio entre el panista Rubén Camarillo y la perredista Claudia Bojorquez. Desde tribuna, Camarillo dijo que no nos queda ni nos quedará el saco de traidores a la patria, todo lo contrario. En todo caso, los verdaderos traidores a la patria están del lado de los conservadores de la izquierda, que ven en esta reforma la oportunidad electorera, eso es lo que ven, de hacerse de una bandera. A lo que la perredista Claudia Elizabeth Bojorquez contestó que es usted el pelele de esta reforma, y a eso lo han enviado. Que se la coman, dijo usted, eso quedará en la historia. Santana se queda corto con su expresión, señor. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Vamos a iniciar nuestro debate de hoy sobre la reforma energética que ya va enfilándose hacia la recta final, está llegando ya a su culminación. Y para hablar de este tema, hoy me da mucho gusto, vamos a tener vía telefónica al diputado Ricardo Villarreal del PAN. Él no puede estar con nosotros en el foro porque justamente están reunidos en la Cámara de Diputados, están analizando y votando los dictámenes que todavía tienen ahí en San Lázaro. Lo saludo, diputado, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a arrancar, pero quiero presentar también antes de que iniciemos el debate, por supuesto, a el maestro Israel Hurtado. Israel, muchas gracias. Gracias, al contrario. Israel está con nosotros en el estudio. Él es el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético y además fue comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Una experiencia interesante, sobre todo por el papel que ahora van a tener que jugar los órganos reguladores en el nuevo esquema de la reforma energética. Exactamente. Ahorita nos metemos al
temas, si te parece, Israel, pero déjame, vamos a comenzar con el diputado Villarreal para que nos ponga un poco en perspectiva de en qué punto se encuentra la discusión. Entendemos que prácticamente esto está caminando ya hacia el final, diputado Villarreal, después de la ley de hidrocarburos. ¿Cuáles son, si tuviera que nombrar dos o tres de las discusiones más importantes que todavía pueden generar discrepancias y que francamente ya se ven pocas, ¿no? Pues mira, la verdad es que hoy estamos discutiendo el paquete eléctrico, después de que, como bien señalas, ayer aprobamos la ley de hidrocarburos, y la realidad es que, bueno, vamos a seguir todavía con la parte fiscal, con la parte de tanto la nueva reestructuración de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, y con la parte del presupuesto. Y yo te diría que hay pocos temas en donde no haya un acuerdo mayoritario. Sin embargo, bueno, pues nosotros tenemos la obligación de debatir todos estos temas con mucha responsabilidad, de escuchar a quienes piensan diferentes. La estrategia de la izquierda, pues como siempre, es una estrategia dilatoria. A veces hay quienes piensan que si se repite la misma mentira, muchas veces se convierte en una realidad. Y pues lo que estamos escuchando el día de hoy es una discusión que lo que estamos en la Comisión de ya venimos escuchando desde el lunes de la semana pasada, pues básicamente lo mismo, los mismos argumentos. Hablan de supuestos despojos de las tierras hacia los ejidatarios, comuneros, hacia pues todos los propietarios de los terrenos donde se va a explorar y se exploran hoy en día los hidrocarburos. Hablan de pues de traición a la patria, de que las tarifas eléctricas no van a bajar, en fin, son temas al final del día muy respetables. De eso se trata el Congreso, pero yo te diría en un 95% pues ya los acuerdos están sobre la mesa y seguramente será nada más cuestión de días para que esta reforma, que para el punto de vista de acción nacional es histórica y trascendental para este país, salga adelante. Esa justamente, diputado, es la impresión que nos da, pero si quieren vamos analizando punto por punto y quiero empezar con el primero, que es la parte del pasivo, el pasivo laboral y el condicionamiento que se está introduciendo. Israel, sí. Arranco contigo sobre este tema respecto de la revisión del contrato colectivo. Y el primer punto ¿es legal que en una ley se condicione la absorción de un pasivo por parte del gobierno federal a un asunto que compete solamente a los trabajadores, como es el contrato colectivo? Sí. Tratándose de la circunstancia que estamos viviendo y de que Pemex hoy por hoy pues es una empresa del Estado, digámoslo así. Bueno, pues si queda en ley va a ser legal. La única situación aquí más bien es si es, digamos, moral el tema, ¿no? Es decir, si la carga fiscal, el pasivo que se le va a trasladar y que se va a ser pagado por el gobierno y después por los mexicanos, eso habría que cuestionarse. Pero de que es legal, sí va a ser legal, definitivamente. Aunque sea un asunto que compete sobre todo a los trabajadores. Y llevo la pregunta con el diputado Villarreal. Diputado, ¿es legal el asunto de meter en un transitorio un asunto que compete a los trabajadores y a la empresa? Yo estoy convencido de que si el transitorio queda como está, que pues todavía estamos debatiéndolo, por supuesto que será legal, porque al final del día lo que estamos haciendo es diciendo: si ustedes, sindicatos y trabajadores, se ponen de acuerdo, cambian las condiciones del contrato colectivo laboral, tanto de Pemex como de TPE, pues el gobierno asumirá la parte proporcional de esa deuda. Es decir, si por ejemplo se cambia la edad de retiro, lo que no puede ser es que tengamos una empresa o empresas en donde a los 55 años te retires, cuando evidentemente sigues teniendo muchos años para poder seguir trabajando. Lo que tampoco puede ser es que cuando tú fallezcas, tu cónyuge también cobre su pensión hasta que ella fallezca también. Es decir, son temas que hacen que la empresa no sea productiva y evidentemente pues estos son vicios que vienen desde hace muchos años, de aproximadamente 1940, ¿no? Evidentemente la expectativa de vida de los mexicanos ha cambiado enormemente, hoy la gente vive más, tenemos mejor acceso a la salud, en fin, y necesitamos convertir a Pemex en empresas verdaderamente competitivas.
como tú sabes, ya Pemex y CFE no serán empresas paraestatales, sino serán empresas productivas del Estado. Y para que puedan competir contra las demás empresas de clase mundial, pues tendrán que cambiar sus contratos colectivos para ser competitivos, porque evidentemente, si dijéramos vamos a rescatar el activo laboral sin cambiar nada, pues en 5 años vamos a tener que volverlos a rescatar, y en 10 y en 20, porque no habría dinero que alcanzara para pagar pues un contrato colectivo de trabajo con condiciones para un mercado como el día de hoy, un mercado moderno totalmente absurdas. Regreso aquí a la mesa, diputado, porque ahí hay un par de datos que acabas de dar que me parece muy interesante, Israel. Sí. ¿Cómo llegamos a esta situación? Parte, por supuesto, como decía el diputado Villarreal, se explica por el movimiento demográfico del país, pero ¿qué hizo que se formara este pasivo tan grande en Pemex? Y sobre todo, ¿dónde estaban los reguladores? Bueno, Pemex desde hace muchos años es ineficiente, digamos, operativamente hablando, financieramente hablando. Pemex sus principales pozos petroleros empezaron a declinar en su producción. Actualmente tenemos reservas probadas de petróleo por 10 años, mientras los países árabes tienen 80 o 100 años de reservas probadas de petróleo. Explorar en aguas profundas o ultraprofundas es 100 veces más caro que en pozos terrestres. Y, por ejemplo, la refinería más rentable y más eficiente está en Estados Unidos, la refinería que tiene Pemex. Entonces, todo esto explica que Pemex desde hace muchos años tiene unos pasivos y unas deudas muy grandes. O sea, disminuyó la producción y al mismo tiempo que no se corrigieron ninguno de los privilegios. Exactamente. Bueno, ninguno de los privilegios exactamente laborales en el sindicato, y dejamos de invertir en producir y en ser más eficientes. No tenemos la tecnología para poder explorar en aguas profundas ni explotar en aguas profundas, entonces es una combinación que ha perjudicado terriblemente a Pemex. CFE no tanto está en este problema, CFE se ha mantenido de alguna manera, no necesita pues tanta tecnología nueva como como Pemex sí la necesita, pero también es un problema el pasivo laboral que tiene. Regreso con Villarreal. Diputado, por supuesto, entendemos la necesidad de la modificación del contrato colectivo para modificar, digamos, el asunto de las pensiones y sanear a Pemex, pero eso pasa también por modificar los altos sueldos de los líderes sindicales, el escalafón que, así como señalaba en la edad de retiro, 55 años para muchos de los trabajadores, que son pues no necesariamente los altos, sino muchas veces los de base. Estamos hablando también, o qué clase de previsiones esperan que la empresa y los trabajadores tome respecto pues de lo que vemos, las fortunas que se han acumulado dentro de los propios líderes sindicales y que se reflejan desde los relojes hasta los viajes y los jets y hasta en la fauna de los perros de sus hijos. Yo te diría que tenemos una oportunidad histórica, que el gobierno federal en lo particular tiene una oportunidad histórica de cambiar verdaderamente el rostro del país. Yo siempre he dicho, pues, como ciudadano, que el peor rostro del viejo México que hemos heredado es precisamente los sindicatos, con estos grandes abusos de los que tú hablas, no solamente el de Pemex y CFE, sino en su momento el de Luz y Fuerza del Centro, el sindicato de los trabajadores del servicio de educación, en fin, todos estos grandes abusos, porque al final del día el sindicalismo existe y debe existir exclusivamente para proteger los intereses de los trabajadores, no para enriquecerse el dinero de los trabajadores. Bueno, pero los han protegido si uno ve los privilegios con los que se elabora ahí. El problema es el exceso que se han cometido, ¿no? Totalmente de acuerdo, y lo vemos, ¿no? Y tienen escaños en la Cámara de Diputados, en los senadores, en fin, todos sabemos que en el caso particular de Pemex, que es un sindicato pues de militancia abiertamente priista, ¿no? Este tipo de condicionamientos, porque lo que le estamos diciendo al gobierno es: no vamos a dar cheques en blanco, no vamos a decir que vamos a rescatar un pasivo laboral que, si bien es cierto, no se formó hoy, en lo que tiene muchos años de haberse formado, sino aprovechan esta oportunidad como gobierno, con su propio sindicato, porque repito, el sindicato es priista, y pues logran recomponer y cambiar las cosas y darle un nuevo rostro a esas empresas y por ende al país, ¿no? Y hay un tema que voy a abordar ahora con los dos. Empiezo contigo, Israel, sí. Y es el asunto de la autonomía presupuestal,
que está ofreciendo a Pemex el mismo tratamiento de contribuyente que al resto de las empresas, y la pregunta es si va a tener el mismo tratamiento que cualquier otra de las que trabaje dentro de la industria. ¿Cómo va a compensar el sector público, digamos, la fuente de ingresos que significaba Pemex como casi caja chica del presupuesto federal? Va a ser muy interesante, o sea, porque estamos ante situaciones inéditas. Jamás había pasado esta reforma, jamás se había dado ni siquiera 80 una años. transformación. Exactamente. La que se dio en el 2008 fue una reforma energética de primera generación, pero que en realidad quedó muy cortita. Ahí se crea la Comisión Reguladora de Hidrocarburos, o la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pero contestando tu pregunta, yo creo que va a ser muy interesante. No se les va a poder dar el mismo trato, la verdad. O sea, por más que se esté en la ley, por más que se pretenda hacer eso, no va a ser posible, y va a ser un poco inicialmente como la ronda cero o algunas otras cuestiones donde Pemex seguirá teniendo, digamos, una participación, por lo menos inicialmente, pues preponderante, ¿no? Está el Fondo para la Renta Petrolera, o el Fondo Petrolero, Sí, que va a administrar el Banco de México. Y bueno, ahí con transparencia como debe ser o como debería ser, se van a generar los ingresos y los egresos, se va a determinar una serie de reglas ahí para poder distribuir los ingresos. Pero de pasar de un esquema donde prácticamente todo lo que generaba Pemex era absorbido por el gobierno federal y se iba a la gran bolsa de participaciones y de distribución, Sí. a que ahora no sea así y que se maneje por un esquema meramente de impuestos, aunque la ley así quede. Sí. Inicialmente yo creo que va a tener que haber un periodo de transición donde se permita llevar esto a cabo, además de que no hay gente suficiente tampoco para operar todo esto que viene. Voy contigo, diputado. ¿Compartes Sí. la opinión? ¿Cómo va a quedar? O sea, aunque quede en la ley, ¿va a ser efectivo el trato a Pemex en términos fiscales igual que al resto de las empresas? ¿O va a haber, como decía Israel, algún periodo de transición? ¿O en la práctica no se va a poder llevar a efecto? No, la ley establece un periodo de transición. Cuando se va a dar esta verdadera igualdad entre Pemex y los particulares es cuando se migre de las asignaciones a los contratos. Y me explico. Inicialmente Pemex va a tener en esta ronda cero, pues básicamente todo lo que está explotando el día de hoy. El 90% de todo el petróleo en tierra, por ponerte un ejemplo, Ajá. el petróleo barato que seguimos teniendo, eso lo va a seguir explotando Pemex, porque además creo que lo hace bastante bien. Por supuesto que lo que platicamos hace un rato de los excesos en el sindicato y demás, pues son muy malos, pero al final del día Pemex hace varias cosas muy bien, como es eso, y lo tenemos que proteger. Es una empresa de todos los mexicanos, y ellos en esta ronda se van a quedar en una asignación directa todo ese paquete, digamos, del petróleo barato, y ahí le va a pagar al gobierno un derecho de extracción, un 68%, y con eso básicamente el gobierno federal va a tener cubierto una gran parte de esa bolsa presupuestaria, pues que es necesaria para que el gobierno pueda cubrir con sus funciones, ¿no? Si no, el gobierno federal pues quebraría. Y por otro lado, cuando empiecen estas licitaciones públicas internacionales en donde se les asignen, pues más bien se les den contratos a los particulares o permisos de explotación, ahí Pemex ya va a poder competir, y ahí sí, si Pemex gana un contrato de producción o de utilidad compartida, por ejemplo, va a estar en un trato fiscal idéntico al de cualquier otra empresa. Ahí van a competir de tú a tú con los particulares de todo el mundo. ¿Y qué es lo que creemos? Pues que la bolsa va a crecer. La idea de toda esta reforma es que podamos producir más de los 2.4 millones de barriles al día que estamos produciendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yendo a donde Pemex no está yendo. A las aguas profundas, por ejemplo, son inversiones de miles de millones de dólares, y pues que necesitamos que vengan otras empresas y las hagan. Vamos a también a licitar muchísimas áreas en donde se saque el famoso gas y el shale oil, el petróleo de shale. A ver, diputado, a ver si entendí bien,
digamos que para los contratos que se generen a partir de la ronda cero, que es, digamos, a partir de septiembre, los contratos que se dan a Pemex de petróleo, digamos, más fácil y barato de extraer, ahí no aplicaría la autonomía presupuestal, sino solamente en aquellos contratos en los que posteriores, en los que se tratara de compartir riesgos. No, sí va a aplicar la autonomía presupuestal, pero Pemex va a pagar una tarifa diferente en esos contratos. Mucho más alta. Barato. Va a pagar una tarifa más alta, que es el 68% directo, sin deducciones y sin nada. Que se lo estamos disminuyendo porque hoy a Pemex se le cobra más, y el problema de Pemex pues es que no está teniendo los recursos suficientes para poderse modernizar y para poder invertir más. La idea es que puedan tener un colchón ahí para poderse modernizar, para poder invertir más y ser más competitivo el día de mañana. Pero evidentemente si están sacando petróleo en promedio de 6 7 dólares por barril, un barril que vale 100, pues tiene que tributar más caro. No es lo mismo eso a sacar petróleo en 70, 80 dólares en aguas ultraprofundas. Todo depende del costo de la extracción de ese petróleo, y en base a eso es lo que se va a pagar, digamos. No podemos cobrar contraprestaciones iguales porque las condiciones evidentemente no son iguales. Y ahí creo que eventualmente pues veremos que Pemex, por supuesto, que compita, que tenga autonomía, pero en un inicio tiene una gran ventaja sobre la iniciativa privada, que son todos estos yacimientos que se va a quedar en la ronda cero. La autonomía presupuestal, y regreso aquí a la mesa con Israel, sí. La falta de autonomía presupuestal, una de las consecuencias más graves que ha tenido es el manejo político o el control político o las directrices de la Secretaría de Hacienda sobre Pemex, más allá de los criterios que como empresa podía haber seguido o debía haber seguido en los últimos años. Israel, ¿la autonomía es suficiente garantía para, digamos, para separar a la Secretaría de Hacienda de Pemex y manejarla como empresa, o qué necesitas tú como experto regulador? Gracias. Yo creo que se necesita una Comisión Nacional de Hidrocarburos muy fuerte, con mucha gente preparada en la materia. Hoy por hoy la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene 5 años de haber sido creada, por lo menos de haber entrado en operación. Fue creada en el 2008, entró en operación en 2009, y ante el tamaño de la empresa que viene de regular, pues, a todas las empresas que vienen, privadas, nacionales, extranjeras, incluido a Pemex, se van a necesitar crecer muchísimo. Y yo creo que ahí es un tema que Hacienda va a tener que entender muy claro sus límites con relación a Pemex y a las demás empresas, ¿no? Creo que ese es un tema importante. Y eso, diputado Villarreal, está previsto el tamaño y el alcance que debe tener la Comisión Nacional de Hidrocarburos para garantizar la regulación de la industria. Sí, por supuesto. De hecho, le vamos a asignar ya en parte de lo que vamos a aprobar en el último paquete, que es la ley de presupuesto, es precisamente un monto de 400 millones de pesos aproximadamente cada año para que crezca esa Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues porque van a estar un ejército de gente profesional que trabaje, porque van a regular pues muchísimas cosas, ¿no? Esa Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otras muchas cosas, pues nada más y nada menos va a ser la que se encargue de todas y cada una de las licitaciones de los campos en este país. Entonces tiene un trabajo muy muy importante. Te lo quitamos al gobierno y vamos a hacer esta comisión mucho más fuerte para que podamos hasta cierto punto garantizar que las cosas funcionen y funcionen bien, ¿no? Y pues por supuesto que le estamos quitando, entre otras cosas, muchas atribuciones a la Secretaría de Hacienda, porque creemos que no debe seguir siendo el petróleo y la renta petrolera pues una caja chica de Hacienda, sino que debemos de prever que el día de mañana estos hidrocarburos ya no van a estar ahí en 40, 50 años o cuando esto no suceda, y por eso la creación de este Fondo Mexicano del Petróleo también, que también tendrá un presupuesto importante, que será manejado además por una institución creo que muy respetada por todos nosotros, el Banco de México, para poder pensar en que la renta petrolera sea utilizada y sea manejada a largo plazo, y pues que no nos gastemos todo el día de hoy, porque si no, ¿qué vamos a hacer mañana, no? Pues el tiempo voló. Muchas gracias, diputado Villarreal, por haber estado con nosotros. Agradecemos mucho su participación y por supuesto el esfuerzo ahí desde San Lázaro, donde en este momento están discutiendo. Ya, ¿cuántos días, cuántas horas llevan discutiendo esto, diputado? Pues mira, el día de
Ayer empezamos... Llevan 19, ¿no? Nos echamos 19 horas seguidas hasta las 7 de la mañana y hoy reanudamos a las 2 de la tarde, con lo que llevamos otras 6 horas, llevamos 25 horas y pues iremos para muchas más, pero bueno, creo que es un gran esfuerzo que vale todas las horas del mundo, porque al final del día, desde nuestro punto de vista, sí va a cambiar el rostro de este país. Pues Ricardo Villarreal, diputado del PAN, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas y muchas gracias también a Israel Hurtado, que estuvo con nosotros aquí en el estudio, en el foro, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí a la misma hora, 7:30. Mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.